Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en dos capítulos clave de un libro que, bueno, realmente ha marcado un antes y un después en cómo pensamos la educación y la liberación. Hablamos de Pedagogía del oprimido de Paulo Freire, ¿verdad? Un texto fundamental. Ese mismo. Y vamos a usar el propio texto, sus ideas directas de los capítulos 1 y 2, para tratar de entender qué nos plantea desde el inicio. Una base necesaria para todo lo que viene después en el libro. Exacto. La idea es desempacar esos conceptos centrales que Freire pone sobre la mesa de entrada. ¿Qué onda con la opresión? ¿Por qué ese anhelo de liberarnos? ¿Y qué tiene que ver la educación en todo esto? Además, la dedicatoria ya te marca el tono, ¿no? A los desarrapados del mundo. Te dice desde dónde está hablando. Totalmente. Y ya en las primeras palabras, lanza algo que te deja pensando, ¿viste? El miedo a la libertad. Uf, sí. Eso es fuertísimo. Cuenta que lo vio en gente que participaba en sus círculos de cultura. Gente que quería cambiar cosas. Y que veían la libertad como dice él, como un peligro. Sí, como un peligro. Suena contradictorio, ¿no? Tenerle miedo a lo que más quieres. Bueno, creo que a medida que avancemos en los capítulos vamos a entender un poco mejor por qué pasa eso. Dale, entremos entonces al capítulo 1. Freire arranca planteando lo que para él es el gran tema de nuestro tiempo. Esa lucha constante entre humanización y deshumanización. Y ojo, no como algo ya escrito o un destino fijo. No, claro, como posibilidades históricas, dice él. Somos seres inacabados, estamos siempre haciéndonos. Exacto. Pero afirma algo clave. La humanización es nuestra vocación. Es la única que responde a ese impulso de ser más. Y ahí, en el medio de esa tensión que pone, La contradicción fundamental. Opresores y oprimidos. Y es muy claro en esto. La deshumanización, que viene de la opresión, nos afecta a todos. a los opresores también. Uno pensaría que solo a los oprimidos. Sí, también a ellos, aunque de forma distinta. Se deshumanizan al oprimir, al negar la humanidad del otro, al volverse pura posesión, digamos. Entiendo. Y los oprimidos, bueno, son directamente despojados de su humanidad, ¿no? Les roban la posibilidad de ser más. Quedan reducidos a un ser menos, como dice él, violentados en su propio ser. Y acá viene un punto que me parece crucial, porque choca con muchas ideas comunes. Freire dice que la liberación de verdad no puede venir de la falsa generosidad de los opresores. Totalmente. Es un punto clave. ¿Y por qué es falsa? Porque esa generosidad necesita que la injusticia siga ahí para poder existir. Claro, si no hay injusticia, no hay a quien ayudar de esa forma paternalista. Exacto. Se alimenta de la misma situación que dice combatir. La verdadera generosidad, dice Freire, no es dar limosna. ¿Qué es entonces? Es luchar para cambiar las condiciones que crean la miseria. Es atacar las causas de ese falso amor, para que las manos de los oprimidos dejen de suplicar. Y se conviertan En manos humanas que trabajan, que transforman el mundo. Por eso, la tarea de liberarse es sí o sí tarea de los propios oprimidos. Nadie más puede hacerlo por ellos. Tiene toda la lógica. Pero, a ver, si la tarea es de ellos, ¿cómo la ven al principio? Porque Freire mete ahí una idea psicológica compleja. Sí es compleja, pero muy real. Dice que, como están metidos hasta el cuello en la lógica de la dominación, lo primero que anhelan los oprimidos no es la liberación total, sino... ¿Ser como el opresor? Exactamente. Convertirse ellos mismos en opresores. Es el único modelo que conocen de ser humano, de tener poder, de ser alguien. Suena terrible, pero es su testimonio de humanidad, dice Freire. Qué duro eso. Y lo llama adherencia al opresor, ¿no? Correcto, están como adheridos, pegados a la visión del mundo del opresor. Viven, en cierto modo, hospedados por la conciencia del dominador. Y eso les impide verse claramente a sí mismos, me imagino. Claro, reconocerse como oprimido, que ya es un paso enorme, no significa automáticamente que se pongan a luchar para cambiar las cosas. Y ahí entra otro concepto fuerte, la dualidad. Dualidad. ¿A qué se refiere? Un conflicto interno tremendo. Describe al oprimido como alguien dividido, que lleva al opresor adentro. ¿Cómo adentro? Sí, internalizado. Son
ellos mismos, pero a la vez reproducen las pautas, los miedos, los deseos del opresor que tienen metido en la cabeza. Quieren ser libres, pero le temen a la libertad. Porque la libertad implica romper con ese modelo conocido. Efectivamente, aunque sea un modelo deshumanizante, es una tensión brutal. ¿Ser ellos mismos o seguir siendo de alguna forma el reflejo del opresor? Uf, qué complicado salir de ahí. Si el modelo es el opresor y encima hay miedo a ser libre, ¿cómo se rompe eso? Freire usa una metáfora muy potente. Dice que es como un parto doloroso. Un parto. Sí, hay que parir un hombre nuevo, una mujer nueva, romper con lo viejo. Y ese parto no puede ser en soledad, no es un acto individualista. Tiene que ser con otros. Tiene que ser colectivo, en comunión. Por eso esa frase tan famosa y tan citada: nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. La unión hace la fuerza, digamos, pero a un nivel mucho más profundo. Mucho más profundo. Es superar juntos esa dualidad, ese miedo, a través de la conciencia y la acción compartida. Y me imagino que acá es donde entra de lleno la famosa praxis de Freire. Justo ahí. La praxis es la llave para salir de ese círculo vicioso de la opresión. Freire la define como esa unión que no se puede separar, ¿viste?, entre la acción y la reflexión. No es solo hacer por hacer. No, para nada. Ni tampoco es quedarse solo en la teoría, en la pura reflexión, sin tocar la realidad. Es un ida y vuelta constante. A ver, ¿cómo sería? Reflexionamos sobre nuestra realidad para entenderla mejor, más profundamente. Actuamos para cambiarla, y esa misma acción nos da nueva información, nos hace ver cosas que antes no veíamos, y eso alimenta una nueva reflexión para seguir actuando. Es como un motorcito que no para. Acción, reflexión, acción. Exacto. Y todo esto apunta a una cosa: ganar conciencia crítica sobre la opresión. Que no es solo darse cuenta de que estás mal. No, es entender el porqué, las causas estructurales, históricas. Freire cita a Marx acá diciendo algo así como que hay que hacer la opresión real todavía más opresora, sumándole la conciencia de esa opresión. O sea, que duela más para que te muevas. Algo así. Cuando entiendes a fondo la injusticia, se vuelve insoportable. Y eso te moviliza a transformarla. La praxis de verdad, dice Freire, pasa en esa conexión inseparable entre lo que pensamos, nuestra subjetividad, y lo que es la realidad social, la objetividad. Fascinante. Y así como mira la conciencia del oprimido, también describe la del opresor. ¿Cómo la ve? La ve como una conciencia que necesita cosificarlo todo, convertir a la gente, a la naturaleza, todo, en objetos, cosas que se pueden poseer, dominar. El tener es ser, básicamente. Exacto. Cuanto más tienes, más eres. Y la relaciona con algo muy fuerte que toma de Erich Fromm, la necrofilia. Necrofilia. Amor a la muerte. Sí, amor a lo muerto, a lo inerte, al control total, a lo mecánico. Es lo contrario a la biofilia, que sería el amor a la vida, a la libertad, a lo que no se puede controlar del todo. El opresor quiere controlar todo. Ujú. Y al hacerlo, mata la vida, la creatividad, la espontaneidad. Fromm decía que el sadismo es ese impulso de convertir a alguien en cosa, de tener poder absoluto sobre él. Esa es la lógica de fondo de la conciencia opresora para Freire. Qué visión tan oscura, pero se entiende. Y frente a eso, si alguien que viene, digamos, del lado opresor, quiere ser solidario de verdad, ¿qué tiene que hacer? Porque Freire critica mucho el paternalismo. Sí, es clarísimo en eso. La solidaridad de verdad no es sentir lástima o culpa. Tampoco es el asistencialismo que te mantiene dependiente. Entonces, Si alguien del grupo opresor rompe con su clase y se une a los oprimidos, Freire dice que su solidaridad tiene que ser radical. Implica morir como opresor para renacer con los oprimidos. es fuerte eso de morir. Es que es un cambio total. Significa luchar con ellos hombro a hombro, no para ellos, como si fueran niños o incapaces. El fin es transformar juntos la realidad que los hace ser seres para otro. Es un acto de amor real, dice él. Un compromiso de vida, no un gesto nomás.
Entendido. Y hay otro concepto que mete ahí. Las situaciones límite. ¿Qué son? Son esas condiciones difíciles, la pobreza, la falta de educación, la represión, que muchas veces los oprimidos ven como barreras que no se pueden cruzar, como el fin del camino. El no se puede. Exacto. Pero Freire dice, ojo, no son muros eternos, son los límites históricos de una época concreta. Y lo más importante, esas situaciones límite contienen los grandes problemas, los desafíos de esa época, los temas generadores. Ah, o sea que no son el final, sino el punto de partida para el cambio. Justamente, son desafíos a superar con la acción transformadora, con la praxis. Son como la frontera entre lo que somos ahora y lo que podemos llegar a ser, nuestro potencial de ser más. Queda claro. Toda esta dinámica que describe en el capítulo 1, opresión, conciencia, praxis, parece que nos lleva derechito a preguntarnos por la educación, ¿no? ¿Qué papel juega? ¿Mantiene la opresión o ayuda a liberarse? Exacto, la conexión es total. Si la opresión funciona metiéndote ideas en la cabeza, visiones del mundo, entonces la escuela, la educación formal o informal, es un campo de batalla clave. O refuerza eso o lo desafía. Y ahí es donde Freire lanza toda su artillería contra lo que llama la concepción bancaria de la educación. La metáfora es genial, hay que decirlo. Es genial y terrible a la vez, ¿no? Describe la educación tradicional como si fuera un banco. El profesor es el que tiene el capital, el saber, y va y lo deposita en la cabeza de los alumnos. Y los alumnos son como cuentas vacías esperando el depósito. Exacto. Recipientes pasivos, ignorantes, que hay que llenar. Imagínate, el conocimiento tratado como si fuera plata que se mete en una cuenta. Una imagen muy fuerte. ¿Y qué características tiene este modelo bancario según Freire? A ver si recuerdo. Él las lista muy bien. El educador es el que educa. El alumno es educado. El educador sabe, el alumno no sabe. El educador piensa, el alumno es pensado. El educador habla, el alumno escucha calladito. El educador disciplina. El alumno es disciplinado. Elige el contenido. Y el alumno se adapta. El educador es la autoridad, el sujeto del proceso. Y el alumno, un objeto. Básicamente sí. Mantiene esa separación total. El que sabe y manda versus el que no sabe y obedece. Viéndolo así, se entiende perfecto por qué dice Freire que este modelo le sirve a la opresión. Claro, su objetivo final, sea consciente o no, es domesticar. Anula la creatividad, la capacidad de preguntar, de cuestionar. Te enseña a adaptarte al mundo como está. En lugar de transformarlo. Exacto. Trata a los oprimidos como gente que hay que integrar a la sociedad injusta, no como personas cuya situación es resultado de una estructura que hay que cambiar de raíz. Como dice él, busca transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime. Durísimo. Por eso la llama necrófila, porque mata la vida del pensamiento, la curiosidad, el espíritu crítico. Prefiere el orden muerto al desorden vivo de pensar libremente. Una crítica demoledora, la verdad. Pero no se queda en la queja. Propone una alternativa. Y acá entra la famosa educación problematizadora. Correcto. Frente al banco, la problematización. Poner la realidad en cuestión. Y el corazón de esto es el diálogo. Se acaba eso de uno enseña y otro aprende. Se acaba. En la educación problematizadora todos son sujetos, educador y educandos, aprenden y enseñan juntos, dialogan. Y el mediador de ese diálogo es el mundo, la realidad concreta que quieren entender y transformar. Ahí cobra sentido esa frase tan conocida. Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador. Resume toda la filosofía. Cambia todo el panorama. Ya no es llenar cabezas, es construir juntos el conocimiento y el objetivo final de este diálogo. La liberación, claramente. Fomentar la concienciación. Y ojo, que concienciación para Freire no es solo darse cuenta. Es más que eso. Mucho más. Es desarrollar una conciencia crítica que te permita ver las contradicciones de la sociedad, las económicas, las políticas, las sociales, y actuar para cambiarlas. Es entender el porqué para poder transformar. Entonces, en vez de recibir depósitos,
Investigan su propia realidad juntos. La codifican, o sea, la representan para poder mirarla desde afuera un poco, y la decodifican, la analizan críticamente. Descubren los mitos que la ocultan y buscan cómo actuar. Y todo esto parte de la idea de que no estamos separados del mundo. Exacto. Somos cuerpos conscientes, dice él, en una relación inseparable con la realidad. El mundo nos forma y nosotros lo formamos. Hay una anécdota que cuenta él que es buenísima para entender esto. La del campesino en Chile. Esa misma, que estaban discutiendo sobre qué es cultura, viendo dibujos del hombre trabajando la tierra. Y el campesino salta y dice, ahora descubro que no hay mundo sin hombre. Tal cual. Y explica que si todos muriéramos quedarían las cosas, pero faltaría la conciencia que dice esto es mundo. Es genial. Muestra perfecto esa idea de que la conciencia y el mundo se hacen mutuamente. No estamos solo mirando una película, estamos en la película y la estamos co-creando. La educación problematizadora se basa en eso. Y esto conecta directo con lo que decíamos al principio, ¿no? Del ser humano como inacabado, buscando siempre ser más. Totalmente. La educación bancaria te trata como producto terminado, como objeto. La problematizadora parte de que estamos incompletos y tenemos esa vocación de ser más humanos. Por eso dice que es una práctica de la libertad. Exacto. No es algo que aprendes y ya. Es un ejercicio constante. Nos impulsa a buscar esa plenitud humana, reconociendo que somos historia, que podemos hacer y rehacer nuestro mundo. Las implicaciones son enormes. Si esta educación fomenta el pensamiento crítico, el cuestionamiento, la acción, Es revolucionaria por naturaleza, en el sentido más hondo. No le sirve al poder opresor, porque su método es el diálogo de verdad y la pregunta constante. ¿Por qué? el famoso ¿por qué? Esa es la pregunta clave. Busca que las conciencias emerjan, que salgan de estar sumergidas y aceptando la realidad y la miren críticamente. Por eso Freire insiste tanto. La acción que busca liberar no puede usar métodos bancarios, como la propaganda que te impone ideas. Tiene que ser dialógica desde el vamos. Desde el principio. El liderazgo tiene que dialogar con la gente, no solo darle órdenes. El diálogo es la esencia de la transformación, tanto en la educación como en la política que busca la liberación. Queda clarísimo. Hicimos un buen recorrido por estos cimientos que pone Freire en los 2 primeros capítulos. Por un lado, el diagnóstico. La opresión como ese gran problema que nos deshumaniza. Esa relación compleja, opresor-oprimido, cómo se mete adentro nuestro. Y por otro lado, la crítica fuerte a la educación tradicional, la bancaria, como una herramienta que, nos domestica. Pero no se queda ahí. Frente a eso, la propuesta, que es radical, pero llena de esperanza. La educación problematizadora, basada en el diálogo, en la praxis, en la concienciación. Como el camino para liberarnos. Es un llamado a retomar esa vocación de ser más, pensando y actuando juntos sobre el mundo para hacerlo más humano. Diagnóstico y, método para la cura. Entender críticamente para poder transformar. Ideas que sin duda siguen dando que pensar hoy. Y para cerrar, una última reflexión que me queda picando, a partir de esto que charlamos. Freire le da mucha vuelta a cómo los oprimidos pueden terminar internalizando las reglas, los mitos, la visión del opresor. Ajá, esa adherencia de la que hablábamos. Exacto. Si aceptamos que la opresión funciona también por ahí, por esas estructuras mentales que adoptamos, ¿de qué formas, quizá muy sutiles, esas mismas lógicas de dominación, el monólogo en vez del diálogo, imponer en vez de construir juntos, desconfiar de la capacidad del otro, podrían estar colándose hoy? Interesante pregunta. Incluso en espacios o movimientos que buscan genuinamente un cambio, ¿no? Podrían estar repitiendo patrones sin darse cuenta. Es algo como para seguir masticando, ¿no?